¿Cómo le va, amigos? Bueno, en esta oportunidad vamos a analizar un poco los índices que han salido últimamente, tanto de pobreza como de inflación, que va generando, como sabemos, un círculo vicioso. La pobreza va generando un círculo vicioso que hace que un país no pueda crecer por la misma generación de nuevos anticuerpos que genera la pobreza, porque cada vez es más pobre, cada vez tiene menos inversión, cada vez exporta menos, le estamos dando la espalda al mundo, entonces eso hace de que se vaya realimentando el sistema en forma circular y nos estamos escapando cada vez más del otro círculo, que es el círculo virtuoso de la riqueza. Bueno, hay 11 claves, en realidad 11 claves que explican el aumento de la pobreza. O sea, serían 10, pero con un incremento, una más que sería interesante que también la toquemos. Sabemos que los índices de pobreza y de indigencia se miden a través de las canastas. La canasta básica total, que están aproximadamente 54.000 pesos para una familia tipo con 2 hijos. Ese importe es el total del contenido de esta canasta, que tiene alimentos, bueno, se incluye educación, se incluye transporte, elementos de limpieza, etc. La total, canasta básica total. Eso es la que mide la pobreza. ¿De qué manera? Bueno, si uno no llega a ese monto de 54.000 pesos, quiere decir que es pobre. Habría que afinar un poco más el lápiz, en otras palabras, porque en realidad hay familias que cobran este importe y sin embargo siguen siendo pobres. Lo vimos vez pasada cuando dijimos por el tipo de alimentación, los nutrientes que estos integrantes de la familia consumen, porque muchas veces, como ya lo hemos dicho, comen 4 o 5 tortas fritas al día, nada más, y claro, nos encontramos que no están bien nutridos, o viven en zonas marginales, sin aguas, hacinados, con muchos habitantes, muchos integrantes de la familia por metro cuadrado, y además existen basurales, distintas razones que hacen de que el tipo de vida, por más que ganen más de 54.000 pesos producto de 4 o 5 planes, tengan el problema de que siguen siendo pobres. Pero bueno, supongamos que no tocando ese tema, por menos de 54.000 pesos la gente es pobre. Si encima no llegamos a los 54, ni siquiera llegamos a los 22.600, encima de pobres somos indigentes. Bueno, sabemos que aumentó al 42%, tenemos 19 millones de pobres. Pasamos de 11.300.000 a 19 millones de pobres. Esto para fines del año pasado es. La fuente de generación de esta pobreza, bueno, es una persistente, o sea, la encontramos en una persistente caída de la actividad económica, que viene cayendo estrepitosamente de hace 4 o 5 años atrás, de alrededor del 14% esta caída. Hay un mayor deterioro laboral, por ende, y también una disparada de la inflación. Tenemos un promedio de inflación de alrededor del 56% anual, lo que explica que tenemos un cuerpo humano con una temperatura de 38 grados permanentemente. Entonces esto hace de que no haya ningún remedio que pueda subsanar, salvo el de hacer un gran ajuste que cambie todas las variables. Lo preocupante es que el índice de precios al consumidor, en el último año subió el 36%. En cambio, la canasta básica total subió el 39%, subió más que el índice de precio al consumidor. Y la canasta básica alimentaria, que mide la indigencia, subió el 45,5%. Quiere decir que los alimentos fueron los elementos que más subieron.
Y entonces allí encontramos en que tengamos también más pobres. Bueno, vayamos rápidamente a esas razones por las cuales tenemos un incremento de la pobreza marcado. Primero, hay pérdida de empleo. Hemos pasado el año pasado un año muy difícil con la pandemia y nos aprestamos a ingresar o a desandar un segundo año complicado. El año pasado se han perdido alrededor de 700.000 empleos, cosa que obviamente contribuyó a que haya más gente sin trabajo y más pobres. Por ende, se han observado que existen la demanda de más changas de personas que no tienen empleos, que está en forma irregular o que está en forma, digamos, fuera del sistema, en forma informal, y que no tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene ART, etc. Bueno, esta subocupación pasó del 10,2% al 15%, o sea, subió el 50% las changas, el incremento de las changas. Claro, gente que se quedó desocupada sale a buscar trabajo en forma irregular. Menos empleo privado, porque cerraron muchas empresas. Fíjense que se perdieron 478.600 empleos. Eso hizo de que haya menos gente, o sea, con capacidad para trabajar, pero sin empleo. Por ende aumentó la desocupación. Esta desocupación subió del 7,2% al 11%. Ya tenemos 2 dígitos en el año 2020. ¿Cuántos desempleados más tenemos? 900.000. 900.000 más empleados. Los salarios que pierden contra la inflación, es decir, tenemos la gente que se quedó sin empleo, la gente que está desocupada, que busca changa, y encima el que trabaja, que tiene un trabajo en relación de dependencia, en blanco, digamos, o legalizado, ha perdido contra la inflación, porque en los últimos 3 años la inflación fue del 209%, y la canasta básica de alimentos del 241, fíjense la diferencia, y el índice de salario, o sea, los salarios subieron el 143. Estamos hablando de una pérdida de entre el 15 y el 28% en cuanto a el monto de los salarios respecto de la inflación, ni hablar respecto de la canasta básica alimentaria. Hay hijos que buscan trabajo porque las familias han ido creciendo, nuevos integrantes en el mercado laboral que salen a buscar trabajo. Alrededor del 19% de la población se ha incrementado en cuanto a personas que tienen la intención de buscar trabajo, y también observamos que los pobres son más pobres. O sea, en solo 3 años la distancia o la brecha que tienen los ingresos de las personas y la familia para alcanzar el valor de la canasta básica, estamos en el 41,9% de incremento. Y lo más terrible de todo es la pobreza infantil. Hay 2 temas que yo quiero tocar fundamentalmente, que son la pobreza infantil, que indica que los menores de 14 años, 6 de cada 10 menores de 14 años son pobres. 6 de cada 10. O sea, 5,7, digamos 5,8, pero digamos, redondeando, son 6 personas, 6 niños respecto de 10 de cada 10 que son pobres. Y por último, la pobreza de los jubilados y pensionados. Nuestros abuelos, nuestros jubilados, que también tuvimos observamos que existió en la canasta de los jubilados, que subió al 64.000 pesos, una canasta de jubilados, que integra alimentos, productos de higiene y limpieza, medicación, que es un rubro importante, insumos de farmacias, impuestos y servicios, transporte, vestimenta, gastos de vivienda y recreación. Estos elementos subieron en el último año al monto de 64.000 pesos. ¿Saben ustedes cuál es la jubilación mínima? 20.571. Y hay 4,5 millones de jubilados que cobran la mínima de 20.500 pesos. 4,5 millones de jubilados.
Ni hablar de las pensiones no contributivas y pensiones universal por adultos mayores, que está en 16.467 la no contributiva, que es por discapacidad, y la pensión universal para adultos mayores de 14.400. Hay 1,5 millones de personas que cobran estas cifras. Imagínense ustedes que el 80% de los mayores, de nuestros abuelos, no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas. Para colmo, que las familias que los ayudaban se quedaron sin trabajo. Hay un 70% de los familiares, o por lo menos, o al menos uno de los familiares que los ayudaba, se quedó sin trabajo o desistió de poder ayudarlo. Realmente con estos datos, que espero no los hayan abrumado, quiero decirles que esta tendencia es muy preocupante, sobre todo porque tenemos hipotecado el futuro, porque como les dije, 6 de cada 10 chicos de menos de 14 años son pobres. Ese es el futuro. Y el premio de los jubilados que han aportado toda su vida, resulta que no alcanzan a cubrir el 30% de la canasta. Quiere decir que consumen el 30% de lo que deberían consumir. Realmente es muy preocupante. Ojalá que alguien le diga al presidente todos estos datos, porque no entiendo por qué no se toman medidas para tratar de mejorar esta situación de los chicos y de nuestros abuelos que han aportado toda la vida. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.